Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 7 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir en la mañana de hoy. Sin duda alguna, las reacciones a esta orden ejecutiva aprobada por el gobierno de los Estados Unidos continúan por el alcance que tendrá la decisión de congelar los activos que manejaba Nicolás Maduro en los Estados Unidos. El presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aclaraba que la compra de alimentos y medicinas no se verán afectadas. Y efectivamente el Departamento del Tesoro ayer emitía varias comunicaciones aclarando el alcance de la medida y sobre todo las excepciones. También el presidente interino adelantó que las negociaciones promovidas por Noruega van a continuar y van a insistir en encontrar una solución pacífica al conflicto que hay en nuestro país. Delcy Rodríguez confirmaba esta situación, el tema de los diálogos, pero aseguraba que lo que ellos han calificado como un embargo económico afectará a toda Venezuela. Por cierto, el Departamento de Estado ayer aclaraba que no se trata de un embargo propiamente dicho. El embajador y asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en el marco de la reunión que se celebró en Lima para discutir la crisis en nuestro país, fue muy tacante al advertir que el diálogo, el momento del diálogo ha terminado y es la hora de la acción. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. La Cancillería de Rusia califica las medidas de congelar los activos que maneja Maduro en Estados Unidos como terrorismo económico. Comentábamos con los amigos oyentes en horas de la tarde que no les parece terrorismo económico, por ejemplo, que ya el dólar oficial, el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, según la página web del Banco Central de Venezuela, ya se ubique por el orden de los 12.500 bolívares, es decir, el salario mínimo ya está en $3 mensuales por decisión del equipo económico. Yo le preguntaría al gobierno ruso si eso no es terrorismo, lo digo con absoluta ironía. Y se cumple un año, este 7 de agosto, de la detención del diputado Juan Requesens, un caso absolutamente irregular, como tantos. Amnistía Internacional en su momento recordaba que ocurrió sin orden judicial, sin respetar su inmunidad parlamentaria, lo mantuvieron incomunicado, ustedes recordarán. Y hasta el día de hoy no se ha iniciado el juicio, a pesar de que Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, ustedes recordarán, con videos que por cierto no están en el expediente, decía que bueno, que ellos tenían las pruebas de la responsabilidad, la supuesta responsabilidad del diputado en los hechos que le imputan. A él lo tratan de vincular con lo ocurrido en la Avenida Bolívar. A él lo detienen, ustedes recordarán, también con su hermana, Rafaela Requesens.
a ella finalmente la dejaron en libertad. Para hablar justamente acerca de la comunidad internacional, vamos a conversar con algunos analistas. Si no responde el diputado, le comento a mi equipo, podemos llamar el resto de nuestros invitados lo que ha ocurrido con la decisión del gobierno norteamericano y la discusión que se dio ayer en Lima. El comercio de Perú recoge la información advirtiendo que los países que participaron en esta cumbre esperan que las medidas, esto de congelar los activos que maneja Nicolás Maduro en ese país, bueno, tenga algún resultado y promueva la transición a la democracia en Venezuela. De eso vamos a conversar, insistimos, con nuestros invitados. Lo cierto es que los países que apoyan todavía a Nicolás Maduro no se hicieron presentes a última hora, incluyendo Rusia y China. Sin embargo, el embajador y asesor de seguridad John Bolton envió un mensaje muy claro a estas naciones durante su intervención. Los países aliados de Guaidó esperan que las sanciones de Trump permitan la salida de Maduro, y es el titular al menos que refleja el comercio de Perú. La Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, celebrada en Lima, culminó tras varias horas de debates entre países que apoyan a Juan Guaidó. Medio centenar de países que apoyan al líder opositor, leo la nota, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, esperan que el bloqueo, que no es un bloqueo como tal, ayer había toda clase de aclaratorias al respecto, anunciado por Estados Unidos contra Caracas, permita más pronto que tarde la salida de Nicolás Maduro. La Conferencia Internacional de la Democracia en Venezuela, convocada por el Grupo de Lima, culminó en la tarde del martes tras varias horas de debates entre países que apoyan a Juan Guaidó. Hay que decir que México y Uruguay decidieron marginarse, como dice el comercio de Perú, del cónclave. Y es una situación que francamente no se comprende, porque ellos, entendemos, forman parte del Grupo Internacional de Contacto, que ayer, por cierto, emitía un comunicado al respecto. Tenemos al embajador Edmundo González Urrutia, vía telefónica, fue embajador de Venezuela, internacionalista. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un gusto, como siempre, hablar contigo y con tu audiencia. Mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca del alcance de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ordena congelar los activos que manejaba Nicolás Maduro en ese país, en Norteamérica, y amenaza a terceros que todavía mantengan negocios con el régimen de Maduro, y las conclusiones de esta reunión celebrada en Lima, de países que reconocen como presidente interino a Juan Guaidó. Lo escuchamos. Ok, mira, yo quisiera comenzar haciendo un poquito de memoria sobre este tema de las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos que los intentos por imponer sanciones no son nuevas. Ya desde el año 2005, si mal no recuerdo, a raíz del cierre de las oficinas de la DEA en materia de lucha contra el narcotráfico, se manejó esa posibilidad. Sin embargo, en aquel momento no llegó a producirse porque todavía Venezuela no estaba incluida en esa lista negra de países que prepara el Departamento de Estado todos los años y que habría servido de base para la aplicación. Ahora, luego de eso, está también que en el año 2014 el gobierno de Obama hizo una orden ejecutiva, si mal no recuerdo es la 13.692, también conocida como Decreto Obama, donde declaraba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, si recordamos bien, María Alejandra, en aquel momento se impusieron sanciones individuales contra personas responsables de las violaciones a los derechos humanos. En virtud de esa orden ejecutiva, se ordenó al Departamento del Tesoro congelación de bienes y activos de los primeros 7 funcionarios venezolanos. Nosotros hemos siempre dicho, sostenido, y yo creo que lo he conversado contigo en diversas oportunidades,
que hay que distinguir entre las sanciones a un país y las sanciones individuales a personas. En este sentido, siempre hemos sido consistentes en rechazar las medidas contra una nación entera, pero quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, quienes han estado involucrados en el tráfico ilícito de droga y en escandalosos casos de corrupción, merece que se le apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional. En otras palabras, no se puede escudar ni blandir la bandera del nacionalismo para burlar las responsabilidades que les corresponde por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos, y yo creo que tú lo decías en tus palabras de introducción, al analizar la decisión del Ejecutivo de Estados Unidos del pasado lunes. No se trata de un bloqueo, como lo pretenden hacer ver los voceros del gobierno. Es una decisión para la congelación de activos del Estado venezolano y de restricciones a las operaciones comerciales y financieras con Venezuela. En otras palabras, de lo que se trata esto, María Alejandra, es de cerrar más el cerco, cerco financiero sobre el gobierno usurpador y sus colaboradores más cercanos, que han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos y que están involucrados en escandalosos casos de corrupción. En este sentido, el informe de la señora Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas, es un punto de inflexión para este tipo de acciones y de medidas. Si mal no recordamos, el último bloqueo que se hizo a Venezuela en términos estrictamente dichos del derecho internacional fue en el año 1902 y 1903, cuando fuerzas navales alemanas, inglesas, italianas bloquearon los puertos venezolanos con el propósito de forzar al gobierno de Castro de entonces de cumplir con deudas impagas. Entonces, el decreto, la orden ejecutiva del lunes por la noche amplió, lo que hace es ampliar sanciones que ya existían contra el régimen de Maduro y contra funcionarios vinculados a él. El congelamiento o la inmovilización son dos conceptos distintos al embargo o bloqueo, que implican por razones obvias el empleo del uso de la fuerza. En el mismo sentido, el presidente Trump se deslindó ante una pregunta de un periodista sobre el tema del bloqueo o cuarentena en ese momento. Así que yo creo que las nuevas medidas están dirigidas contra el régimen de Maduro y aquellos que traten de hacer contratos y mantengan relaciones comerciales con el régimen usurpador. La sección 1 de la orden ejecutiva señala muy claramente, María Alejandra, todo activo o intereses controlados por el régimen de Maduro, ubicado en los Estados Unidos o que pasen a propiedad de ciudadanos norteamericanos, quedan congelados o inmovilizados. Lo mismo se aplicará a los activos e intereses de Estados Unidos, propiedad de los colaboradores del régimen. La sección 2 de la orden ejecutiva habla de la prohibición de entrada a Estados Unidos de personas vinculadas al régimen de Maduro, cosa que ya se venía haciendo. Hay una lista de cerca de 100 funcionarios del gobierno que tienen restricciones de ingresar a los Estados Unidos o sus visas han sido revocadas. Entonces, en cuanto al alcance de estas medidas, yo me trato de coincidir con lo dicho por José Ignacio Hernández, el procurador especial de la República designado por el presidente de la Asamblea Nacional, en el sentido de que las medidas no afectan a los particulares no relacionados con el régimen, que las medidas no afectan a los grupos de alimentos, a los rubros de alimentos, medicinas y a la ayuda humanitaria, y que estas medidas protegen los activos de Venezuela, especialmente en lo que se refiere a sí.
Embajador, a propósito de lo que se dijo ayer sobre el tema de las negociaciones que promueve Noruega, la declaración del embajador asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, fue absolutamente clara. Él asumió una postura radical con relación a este tema. Dijo en el marco de su intervención en la reunión de Lima, el tiempo de diálogo se acabó, es la hora de la acción. Y frente a esa declaración, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, bueno, trató de quitarle hierro al asunto y advirtió que va a continuar esta iniciativa. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que dijo el presidente interino. Y yo quisiera su comentario. Diciendo, lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes, que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria para una solución a la crisis, que es lo que queremos todos los venezolanos. Continúa el mecanismo del Reino de Noruega, porque lo que nosotros estamos generando es las condiciones para una solución real a la crisis, como lo hemos dicho en todo momento, y lo que dijo el embajador John Bolton, con el cual tuve la oportunidad además de conversar, como lo hemos venido haciendo, tiene que ver con el escepticismo natural que tenemos todos, que tienen ustedes, que tiene el pueblo de Venezuela, que tiene el mundo, que tiene Europa, que tiene Japón, que tiene Corea del Sur, que tiene Israel, que tiene Marruecos, es decir, todos nuestros aliados con los cuales hemos venido teniendo conversación. Por supuesto, pues no le vamos a creer a una dictadura. Ahora, lo que sí queremos es una solución. Lo que sí creemos es en la mejor alternativa, como también dijo el embajador John Bolton hoy, que están haciendo todos los mecanismos para lograr una solución pacífica al conflicto que tenemos y que se mantienen todas las opciones del terreno de lucha. Nosotros garantizamos, en el ejercicio de nuestras funciones, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, de nuestro deber en este momento con el sufrimiento de nuestra gente, e insisto, porque hoy, y lo hemos venido diciendo, es tarde, claro que es tarde, o sea, el sufrimiento de nuestra gente ya es impagable, ¿vale? Ya pasaron una línea hace mucho tiempo. De lo que estamos hablando es buscar una solución a este conflicto y poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Para nosotros, la presión, las sanciones, la presión diplomática, la cumbre en este momento que se está desarrollando en Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la mediación del Grupo Internacional, el ejercicio de la calle, las visitas que estamos haciendo con los estados para agitar conciencia en todo el país, son parte de una sola estrategia. No tiene que ver con elementos aislados, lo hemos dicho. Embajador, yo quisiera su comentario, porque efectivamente da la impresión de que Nicolás Maduro, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, no tiene la más mínima intención de permitir una transición a la democracia, mucho menos de permitir la celebración de unas elecciones transparentes. ¿Qué puede comentarnos en torno a este tema? Te estoy oyendo muy lejos, Alexander, pero entiendo el sentido de tus palabras. Yo creo que la salida pacífica, democrática, electoral, que es la que aspiramos todos los venezolanos, no está reñida, no es excluyente del endurecimiento de las acciones de la comunidad internacional hacia el régimen de Maduro, incrementar el cerco financiero y comercial para obligarle a unas conversaciones serias en este proceso que se ha llamado el proceso de Oslo. Todas las opciones están abiertas, como dice el presidente de la Asamblea Nacional, y es de eso lo que se trata. No estamos hablando de procesos que sean excluyentes, pero que siempre van a apuntar a la misma dirección. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más para seguir andando en este tema, y creo que lo hemos hablado en otra ocasión. ¿Qué escenarios podemos prever si fracasan otra vez estas negociaciones, tomando en cuenta los antecedentes? Estamos hablando de unos funcionarios, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que se burlaron incluso del Papa Francisco, del Vaticano, tal como quedó reflejado en una carta del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Le ruego permanezca, insistimos, unos minutos con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia,
siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, que se traduce en decisiones como las adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de congelar los activos que manejaba Nicolás Maduro en ese país. Además, advertir a terceros que intenten seguir negociando con una administración ilegítima. Nos acompaña el embajador Edmundo González Urrutia. Yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre la posibilidad de que estas negociaciones finalmente fracasen, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, ante la decisión del equipo de Nicolás Maduro de impedir cualquier transición a la democracia en nuestro país. Eso en primer lugar. Y el papel, en segundo lugar, el papel de países como Rusia y China, que ayer decidieron no participar en el encuentro de la ciudad de Lima. Lo escuchamos. Bueno, sí, María Alejandra, efectivamente estamos en una situación difícil en el que en el pasado el gobierno se ha burlado de todos los esfuerzos de negociación, conversaciones, diálogos, como se quiera llamar, que se han producido. Incluso se llegó al colmo de dejar mal parado al cardenal Parolín cuando le tuvo que escribir aquella carta de 6 puntos en diciembre del 2016, por los cuales la Santa Sede veía que no había ninguna disposición al diálogo. Por supuesto que en un país, un gobierno que usa o utiliza ese lenguaje polarizante, conflictivo, de desprecio hacia los sectores de la oposición, poco ayuda a crear el clima de entendimiento, de convivencia, para alcanzar una salida que todos, si uno escucha las declaraciones que dieron ayer los distintos que participaron, cancilleres que participaron en la conferencia por la democracia en Venezuela, allí uno se da cuenta de que hay una conciencia cada vez mayor de un compromiso de la comunidad internacional por esa salida pacífica, democrática y electoral. Como lo dijo el propio canciller argentino ayer, es una discusión entre dictadura y democracia, y que la magnitud de la crisis sobrepasa las fronteras nacionales y que se ha convertido en un tema de seguridad y de estabilidad regional. Entonces yo creo que hay una creciente toma de conciencia de que la solución de la crisis pasa por una salida pacífica, democrática y electoral. Lo repito,
Y para ello es imprescindible la construcción de un clima de paz y de convivencia democrática, que en poco ayudan esas declaraciones altisonantes que reiteradamente utiliza los voceros oficiales. Los países que asistieron a esta conferencia coincidieron todos en que la realización de unas elecciones en Venezuela con estándares internacionales, creíbles, transparentes y justas, es el punto de inicio para la solución de la crisis que tenemos en este momento. Y para ello es fundamental que el papel de la comunidad internacional para apoyar que ese proceso electoral sea, repito, libre, justo, transparente y con observación internacional calificada. Embajador Edmundo González Urrutia, un millón de gracias por atendernos como siempre. Fue embajador de Venezuela, es internacionalista, haciendo primer análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Hablamos de la preocupación de la comunidad internacional, el alcance de esta orden ejecutiva aprobada por el gobierno norteamericano. Para hablar sobre este tema se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Yo iniciaría a partir de lo que ha dicho Rusia y ha parafraseado el equipo de Nicolás Maduro, esto de calificar de terrorismo económico la medida, la orden ejecutiva adoptada por los Estados Unidos, y no hablar de las decisiones que, como lo hemos hablado usted y yo, han destruido el bolívar, el salario y en general el aparato económico en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Una de las dificultades que hay en estas conversaciones es justamente comenzar por ponerles nombres, ¿no? O sea, hablar de guerra económica o de terrorismo económico es desviar la atención de dónde están los problemas que han dado origen a toda la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, como hemos dicho más de una vez, en el año 2012 aquí se tuvo un ingreso petrolero extraordinario que además se utilizó para la campaña electoral de Hugo Chávez, y eso permitió que hubiera un crecimiento de la producción, que los precios estuvieran subiendo a 22% ese año, y que el tipo de cambio se mantuviera en 4.30, pero se hizo de modo que se destruyó la posibilidad de mantener eso al año siguiente, y no había posibilidad de mantener un crecimiento que había sido impulsado utilizando ingreso petrolero para construir viviendas en la gran vivienda de Venezuela, porque eso no se podía sostener en el tiempo. De esa manera lo que se hizo fue abrir un boquete enorme en la capacidad de crecimiento de la economía, una necesidad de financiamiento monetario para mantener esa política equivocada que el gobierno estaba siguiendo, y una fractura en ese control de precios que el gobierno también estaba imponiendo. O sea, nada de eso ocurrió por las sanciones. Y hablar de terrorismo económico a estas alturas, después que hemos pasado por más de un año de hiperinflación, cuando tenemos una escasez crónica que se ha llevado la vida de tantos venezolanos que no consiguieron medicina, se ha producido una migración que algunos estiman en 4 millones de personas, de venezolanos de distintas edades, de distintos niveles de preparación, ingresos, posibilidades de insertarse en otros países. 4 millones de personas que se fueron del país no porque querían, sino porque aquí no conseguían cómo mantenerse, pues es un exabrupto. O sea, hablar de terrorismo económico ayer, después que hemos pasado por estas desgracias por las que hemos pasado, es oportunismo, ¿no? Lo que no implica que este tipo de sanciones no tengan consecuencias. O sea, justamente se colocan sanciones desde el punto de vista de los Estados Unidos porque se estima que van a tener alguna consecuencia. Y la pregunta es sobre quién, porque muchos indican que las consecuencias van a ser solo sobre el gobierno, porque el gobierno no rinde cuentas del uso de los recursos, se supone que los utiliza únicamente para sostenerse en el poder, que congelar esos activos que tiene, a los que tenía acceso el gobierno de Venezuela, que pudieran restar. Recordemos que estas sanciones lo que hacen es ampliar las que ya había sobre PDVSA, el Banco Central, el BANDE, que este tipo de sanciones solamente van a afectar a los activos que le quedarán al gobierno, impidiéndole endeudarse por colocándolos como garantía, cosa que tampoco podía hacer previamente.
suponer que eso solamente afecta al gobierno y a quienes comercien o intercambien o apoyen tecnológicamente al gobierno, es lo que muchos dicen que puede provocar un cambio de gobierno. Pero si ese cambio no se da en un tiempo que no puede ser indefinido, las consecuencias de esas sanciones también permean al resto de las actividades productivas del país que queden y a las actividades de consumo necesarias dentro del país, porque el país se va aislando. Las posibilidades que haya intercambios voluntarios entre privados se hacen más difíciles, y las consecuencias para la población venezolana a partir de este momento pueden ser peores sin que haya un cambio de gobierno. Y en ese sentido hablar de terrorismo económico parece completamente irrelevante. Profesor, en lo personal, nos llamó poderosamente la atención que utilizaran el término de terrorismo, porque efectivamente terrorismo definido como lo hace la Unión Europea, se trata de intimidar seriamente a una población, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas, sociales, fundamentales de un país. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años en Venezuela? No sé si usted coincide con nosotros, y en el caso concreto de la economía, insistimos, basta ver la página web del Banco Central para, saber o darnos cuenta que han decidido destruir nuestra moneda, el salario, y con eso la forma de subsistencia en nuestro país. Yo le pedí un comentario ayer. El dólar oficial, el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cerró en 12.500 bolívares. Estamos hablando de un salario mínimo de $3 mensuales, según decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Una decisión, por cierto, que no tiene nada que ver con esta orden ejecutiva aprobada por el gobierno norteamericano. ¿Qué puede comentarnos? Sí, supongo que Rusia utiliza ese término para decir que es injerencia de un país sobre otro, de que los Estados Unidos están aplicando una medida que va a causar un perjuicio a la economía venezolana, y que de esta manera está interviniendo como un terrorista, ¿no?, internacional. Pero tal como tú señalas, en Venezuela ya estamos en una situación crítica desde antes del año 2017, cuando las primeras sanciones que aplicó Trump, que no eran personales, que estaban dirigidas a funcionarios específicos, comenzaron a aplicarse. Y esas sanciones fueron, uno pudiera pensar que a cuentagotas, en el sentido de que por un lado afectaban a PDVSA, unos días después afectaban al Banco Central, luego al BANDE. Hay una amenaza de que el año que viene la banca pública no pueda utilizar Visa y Mastercard. Es decir, es como una sucesión de sanciones que se han ido presentando sobre partes específicas del conjunto que tiene el gobierno bajo su control, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de colocar nueva deuda y que esa no se pueda presentar. La orden ejecutiva de ayer pareciera que lo que hace es englobar todo lo que se ha hecho previamente, para decir que cualquier cosa que hayan dejado fuera de las sanciones anteriores queda explícitamente incluida en esta nueva, ¿no? Pero eso no es lo que ha causado esta tragedia en la que nos encontramos. El problema, justamente desde mi punto de vista, de sanciones que no conducen al resultado que el gobierno de Estados Unidos promueve, es que crean el argumento para que tanto Nicolás Maduro como Putin o cualquier otro digan que nuestros problemas se deben a una guerra económica, porque en los términos en los que se plantean esas sanciones son sanciones sobre actividades económicas. Y si esas sanciones se presentan sobre una economía que ya está destruida y que lo que necesita es construirse otra vez, cualquiera pudiera pensar que que hay una guerra económica en contra del gobierno de Venezuela, una guerra económica que pareciera que va a destruir algo que existe, pero que no existe. Porque lamentablemente nuestras capacidades productivas se han ido disminuyendo a puntos que son muy preocupantes. Por eso yo me preguntaría por cuánto tiempo los Estados Unidos pensarían que esas sanciones se deben mantener en esos términos, para que no se conviertan en un discurso que finalmente vaya a utilizar Nicolás Maduro, como Fidel Castro utilizó durante décadas, el argumento de que el bloqueo era lo que le causaba los perjuicios al pueblo cubano. Cuando si el bloqueo era para salir de Fidel Castro, sabemos que Fidel Castro no salió, y que ese argumento lo usó por décadas, y que esa pobreza que había en Cuba, en buena medida, no era consecuencia del bloqueo, pero tampoco era resuelta por el bloqueo, que había sido impuesto por el gobierno de Kennedy, si no recuerdo mal. O sea, así que
lamentablemente que estemos hablando de terrorismo es justamente una de las consecuencias de que las sanciones parezca que van justamente a la economía y que algunos puedan tener la idea de que un empeoramiento de la economía puede causar una fractura en el gobierno, cuando eso no ocurrió desde el 2012 para acá, que hemos pasado por una crisis terrible antes de haber entrado a la sanción. Sobre el tema del alcance de esta decisión, efectivamente, como dice usted, profesor, da la impresión que trata de englobar todas las decisiones anteriores, y una de las consecuencias que han destacado medios de comunicación, sobre todo dedicados al área económica, tiene que ver con la protección de Citgo, el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior. Quisiera su comentario, si usted comparte el análisis. Incluso algunos portales hablan de la necesidad de renegociar las acreencias que quedan prácticamente en un limbo producto de esta orden ejecutiva. ¿Qué opina usted? Bueno, con respecto a Citgo, hay un caso particular en las sanciones previas, ¿no? Se estableció una excepción justamente para que los tenedores del bono de Pendiza 2020 pudieran ejercer acciones contra Citgo en caso de que no se les pagara, y pudieran entonces solicitar la liquidación de Citgo para cobrarse, ¿no? O sea, Estados Unidos colocó unas sanciones con una excepción que permitían justamente ejercer acciones contra Cristalex por parte de estos tenedores. Y además creó la posibilidad de que se hiciera un pago a estos tenedores a pesar del bloqueo de activos o del congelamiento de activos que ya se tenía previamente decidido. Entonces pareciera que el gobierno de los Estados Unidos puede establecer excepciones en aquellos casos en los que crea que algún compromiso se debe honrar. Yo entiendo que todo lo que se ha dicho sobre la protección de Citgo tiene que ver no con el bono 2020, sino con Cristalex, que es quien tiene un litigio contra el Estado venezolano por la expropiación de las minas de oro para las que había logrado una concesión por parte de Hugo Chávez, ¿no? Y que están en juicio, exigiendo también que se les pague sobre un activo externo que tiene Venezuela y que tendría que liquidarse. Lamentablemente Citgo está en este momento respaldando 3 reclamos que son posibles contra Venezuela. Uno, el de los bonos 2020, que son los que en principio tienen la excepción. Otro, Rosneft, que también, siendo una empresa rusa, tiene el 49% de estas acciones y podría ejercer acciones en contra de Citgo. Y por último, Cristalex, que es quien en este momento no podría ejercer ese derecho de cobrarse con un activo venezolano. Por eso, bueno, habría que preguntarse, porque dentro de esta orden ejecutiva queda abierto el espacio para que Estados Unidos establezca excepciones de acuerdo con aquello que crea que se debe pagar. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más, porque está el tema de los alimentos. Ayer Jorge Arreaza decía que, bueno, efectivamente esta orden ejecutiva va a afectar el programa que ellos han establecido de venta de cajas de alimentación, los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, que por cierto, cuya red de corrupción fue también sancionada por los Estados Unidos y está investigada en países como México y Colombia. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. El Departamento del Tesoro norteamericano ayer publicaba varios documentos aclarando que la importación de alimentos y medicinas no resultaría afectada producto de la decisión del gobierno del presidente Trump. Le pido un comentario, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, las decisiones que se han tomado en las últimas horas. Nos referimos a la orden ejecutiva aprobada por el gobierno norteamericano que ordena la congelación de activos manejados por Nicolás Maduro en territorio de los Estados Unidos. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y deja una inquietud, profesor, en torno a el impacto que va a tener esta orden sobre la importación de alimentos y medicinas. Decía Jorge Arreaza que sí, que ellos reconocían que habrá un impacto sobre los CLAP. Sin embargo, el Departamento del Tesoro, y leo comunicado
ratificado su compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano, que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del ex régimen, así lo identifican, ilegítimo de Maduro. Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis. Esto lo dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera. ¿Qué puede comentarnos, profesor? Bueno, lo primero, recordar lo que hemos visto durante 10 años. O sea, no podemos olvidar cuál ha sido la situación de los alimentos de nuestro país durante todo este tiempo que nos ha tocado ver, no de aquí en adelante, sino hacia atrás. O sea, todas las colas que nos tocó ver frente a supermercados, frente a mercados, abastos, personas de todas las edades, personas con niños, adultos mayores, haciendo colas horribles para poder comprar algo que estaba a precios regulados y que no siempre estaba en los lugares a donde se iba. O por el contrario, ver anaqueles llenos y no ver a nadie comprando porque no pueden pagar. O sea, la situación alimenticia de un país no puede depender de una caja CLAP que una persona tiene que ir a buscar en el tiempo en el que se la entregan y además se la cobran sin saber qué es lo que lleva adentro. Productos que muchas veces no tienen las condiciones salud adecuadas, sanitarias, adecuadas para ser consumidas, o que vienen de otros países en los que no se sabe cuáles son los controles de calidad que se han seguido y que han dado pie además a denuncias de corrupción, como bien mencionaste hace un momento. O sea, no puede suceder que se diga que un país no se puede alimentar porque no se pueden traer unas cajas CLAP, o que se piense que un país se debe alimentar únicamente porque recibe ayuda humanitaria. O sea, en un país se debe poder producir alimentos, se deben poder importar alimentos y distribuir a través de las redes comerciales de distintos tamaños, desde los abastos más pequeños hasta los hipermercados que en algún momento existieron en Venezuela. O sea, nosotros estamos en una situación muy complicada desde hace mucho tiempo, no a partir de ayer con una orden ejecutiva que nos va a impedir recibir alimentos. Ahora, esta orden puede tener efectos sobre la provisión de alimentos en el futuro. Uno podría temer que sí, si las sanciones se extienden mucho tiempo, porque este tipo de sanciones que van dirigidas en contra del gobierno, a pesar de tener unas excepciones por el lado de los alimentos y la medicina, no deben durar demasiado para no tener un efecto sobre la actividad privada colateral, que aunque no esté declarado, puede suceder en países que terminan estando políticamente aislados del resto del mundo, en los que los privados que se establecen relaciones con proveedores de otros países para tener, por ejemplo, repuestos para los tractores, para poder tener fertilizantes, para poder tener alimentos para los animales, para producir dentro del país, no pueden establecer esos vínculos con seguridad porque hay desconfianza de que estas personas puedan tener vínculos con el gobierno que se descubran posteriormente que se haya hecho una transacción y que impliquen una sanción para algún proveedor extranjero. Es decir, cuando ocurren situaciones como esta que se extienden en el tiempo, la inseguridad jurídica que ya tenemos se le suma a una inseguridad jurídica en otros países y puede hacer que la actividad productiva nacional o la actividad comercial nacional se vea todavía más disminuida. Y eso es un riesgo que hay que tener en cuenta a partir de una actividad ya muy golpeada, que es la que tenemos en este momento. Cuando se ponen como ejemplo los bodegones de aumento de las importaciones y venta de alimentos que de alguna manera califican más como lujos, uno podría preguntarse por qué no ha ocurrido lo mismo con la importación de repuestos para los tractores o con la producción de maíz nacional para producir aquí dentro del país, o porque no ha ocurrido lo mismo con la disponibilidad de medicinas para enfermedades catastróficas, por ejemplo, que antes el gobierno podía contribuir a la importación y distribuir, pero también las clínicas y las personas que tenían acceso a recursos podían comprar dentro del país. O sea, ¿por qué ocurre todo eso en un país en donde aparecen bodegones? No por las sanciones. Aparecen porque tenemos una economía que ha sido encogida deliberadamente por políticas de control del gobierno. Pero las sanciones pueden tener un impacto de aquí en adelante. Si duran mucho en el tiempo, pueden tener un efecto colateral y pueden hacer todavía más compleja una situación cuando hay un gobierno que no ha tenido ningún tipo de escrúpulos
los tiempos de la abundancia, para asegurarnos un modo de convivir que nos permite alimentarnos y curarnos con nuestro trabajo. Gracias, profesor Ronald Balsa, por atendernos, acompañarnos. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Por cierto, recordar que la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, lo dejó clarísimo en su informe. El principal programa de asistencia alimentaria conocido como Cajas CLAP no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. El gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiese buscado sin éxito asistencia internacional para abordar dichas deficiencias. Informe publicado, por cierto, antes de esta orden ejecutiva que acaba de aprobar el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Información al cierre, tal y como lo publicaba el economista, historiador Edgar Otálvora en su cuenta en Twitter. El gobierno de Brasil impuso sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro, según nota de Itamaraty. Esta es la Cancillería, divulgada por la agencia Brasil. Emitieron resolución interministerial para impedir la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano en territorio brasileño. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.